Hola mis queridos y mis queridas Aries, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ustedes en este día de hoy. Vamos a hacer una lectura general, a ver qué nos dicen tus maestros ascendidos, tus ancestros, tus guías espirituales. Si hay algo que no resuene contigo esta lectura, por favor, déjalo pasar. Y si quieres que ore por ti, por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Aries. Inicialmente vamos con unos mensajes especiales para ustedes de sus arcángeles, también invitándolos a que me apoyen suscribiéndote al canal con todas las campanitas, dejándome un super like, comentarios y siguiéndome en mis redes sociales de Facebook e Instagram. El arcángel Ariel, Metatron y Sandalfol te quieren decir algo muy importante. Querido, querida, en estos momentos estoy contigo por los aprendizajes en los que te encuentras. La educación y los estudios son muy importantes para ti en estos momentos. Te dicen que descuida, que no te preocupes, que las demás prioridades de tu vida llegarán a su tiempo. Por otro lado, el arcángel Metatron te dice: todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro, confía en la manera. En lo que ocurren las cosas es la manera perfecta, es la manera adecuada. Y Sandalfón te dice: disfruta más de la vida, sonríe, escucha música que alegre tu alma, dibuja dejándote guiar por la inspiración y dale una sonrisa a la vida. Aprovecha este tiempo para ver dentro de ti y apreciar la magia de la existencia antes de volver a tus actividades cotidianas. A diario o cada vez que tengas la oportunidad, saca ese artista o esa artista que tú tienes dentro y, eh, y comienza a dibujar lo que se te ocurra, lo que tú quieras, y déjate guiar y sumérgete en eso que tú estás dibujando. Eso también es una manera de meditar sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo, y verás cómo van a haber cambios en tu vida, en tu personalidad y en tu entorno también. Bueno, es una bonita práctica. Ahora vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para ti en este día. En este día de hoy, bueno, saquemos esta cartita y esta cartita también. Mira, estas dos cartas me dicen que tú has estado esperando una respuesta de alguien, que has estado como que previendo o más bien no esperando una respuesta, sino que has estado queriendo manifestar algo de alguien o de alguna situación, y eso se te va a dar a ti, se te va a dar a ti más pronto de lo que tú creas. Así sea con relación a tu economía, a tu pareja, sigue manifestándolo y síguelo atrayendo de esa manera. Llama a las cosas por su nombre y experimentalas en tu ser. Y si no lo tienes materialmente eso aún, experimentalo como si ya lo tuvieras, esa alegría, esa satisfacción del triunfo. Hazlo así de esa manera y verás que eso llega antes de lo que tú esperabas. Vamos a ver qué más nos dice el tarot egipcio para ti en esta ocasión. Wow, me habla acerca de eso, ¿no? De esta situación. Lo que pasa es que tú has querido conseguir muchas cosas, pero no solamente por ambición, no solamente por querer acumular cosas, no, sino porque hay muchas personas alrededor tuyo que tú quieres ayudar, y el sol va a brillar encima tuyo, el sol va a hacer que tú veas las oportunidades que tú tienes, porque especialmente hay alguien más pequeño que tú, no importa si es en edad o no importa si es mayor, una persona a la cual tú tienes a cargo, es alguien en que tú piensas mucho y que quieres darles muchas cosas a esa persona, especialmente no lo has podido hacer, y han habido muchas personas alrededor tuyo que te han criticado, que te han menospreciado y han dicho que tú no lo vas a poder lograr, pero yo te digo que llegó el momento de romper las cadenas que te han estado atando a ti. Muy seguramente has estado estudiando tal vez algo de la ley de asunción o de la ley de manifestación, o algo te hizo un clic en tu cabeza que te viste a otra persona, la experiencia y el camino de otra persona que te inspiró, y tú dijiste: si esa persona puede,
pues yo también lo puedo hacer. Así de sencillo es, y es algo real, es algo cierto. Eso que tú estás queriendo manifestar ya viene para ti. Entonces no aflojes porque esta carta confirma lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Acerca de tu manifestación, acerca de eso que tú tanto quieres, de eso que tú tanto anhelas. Con relación al amor, a la pareja, me dice que viene una época bonita, una época muy buena. Hubo cosas ocultas entre ustedes dos que salieron a la luz y hubo una crisis entre los dos, pero eso ya queda totalmente atrás. Eso queda en el pasado y ha comenzado algo nuevo, diferente. Es como si se hubieran vuelto a conocer, pero con la certeza de que ya han pasado una etapa muy complicada, muy difícil en la vida de ustedes dos. Es una época bonita en amor, en, en, en cuestiones de que ya, o sea, es como cuando una persona está enferma y tiene salud, se siente como una tranquilidad, como una paz, como que un descanso, como un poder dormir. Eso es lo que te llega a ti. Mira, hay personas que tal vez a quienes tú tal vez les debas dinero, que estén ahí como muy encima tuyo en estos días. Habla con esas personas de una buena manera, llega a acuerdos con esas personas para pagar por cuotas o para que te den un poco más de plazo, porque mira, yo te digo que algo muy bueno llega ya mismo a tu vida. No dudes, no tengas ni un solo pelo de duda de que eso va a ser así de esa manera, y ve donde esas personas con la seguridad de que ellos te van a decir que sí. Encomiéndate antes, haz la oración de San Marcos de León y del Justo Juez. También comienza a hacer la novena de Santa Marta para poder ayudarte con eso que tú sientes que es imposible para ti. No es imposible. Te digo que es todo lo que tú crees, es lo que tú creas en tu realidad. Lo que tú haces realidad en tu vida es lo que está en tu mente definitivamente. No te preocupes por esa persona de energía femenina que siente, diría yo, es una rabia, como un odio que te tiene a ti, como que te quiere ver ahí hundido, hundido. Aléjate de esa persona. No tienes por qué estar al lado de ese personaje, así sea familia, así sean amigos muy cercanos, si son cuestiones del trabajo, bueno, haz tu trabajo, pero aléjate emocionalmente de esas personas. Y si puedes alejarte de esa persona físicamente, hazlo ya, ya mismo. No tienes por qué estar soportando absolutamente nadie, porque es una persona que te ha traicionado, es una persona que no va a tener ningún reparo en clavarte el puñal por la espalda o seguirlo haciendo. ¿Listo? Esa persona es como que se va a ver descubierta. Esas mentiras, esas triquiñuelas, esas, ¿cómo te digo? Esos planes como diabólicos que ha tenido en contra tuya, eso se va a saber, tú lo vas a saber y va a quedar mal ante las demás personas esa persona. Entonces celebra eso también, mi querido y mi querida Aries. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a través de este tarot. A ver qué nos indican para ti. Recuerda que esas personas que están en contra tuya se van a tener que morder la lengua porque las cosas vienen a tu favor. Mira, hay algo en lo que tú te has comprometido contigo mismo, de salir adelante, de no dejarte estropear, de no dejarte vencer. No aflojes, no aflojes absolutamente para nada. Te puedes dar unos descansos en tu soledad o con alguien que tú quieras y que te quiera a ti mucho, pero no aflojes. También hay algo que te has comprometido tú con otra persona, así especialmente con tu pareja, con tu relación. No fallen a esos compromisos que ustedes hayan hecho juntos. Lo único que te puedo decir es que esos compromisos donde se perjudica a otra persona, te perjudicas tú, a eso sí no les vayas a apostar. A eso sí, ay, que sí, que tú me lo prometiste, pero tú sabes que eso va a ir, te va a perjudicar a ti o va a perjudicar a otra persona. Ahí sí le dices, no, mira, es que yo no te puedo cumplir eso porque mira, eso me perjudica a mí o perjudica a X persona. Entonces, ahí sí no te puedo cumplir eso porque pues ya va en contra de mis principios. Es momento de rectificar, de ya no culparse más, de seguir adelante. Aquella persona o aquellas personas con quienes tú tengas problemas y dificultades en estos momentos,
pide disculpas, pide perdón, sigue adelante. Si eres tú quien tiene que perdonar, perdona, pero no pienses que el hecho de perdonar siempre significa reconciliación y tienes que estar ahí pues al pie de la persona que te está haciendo daño a pesar de todo, a pesar de que te humille. No, no, o sea, perdonas, pero te alejas y no cambias a persona. Listo, no tienes por qué estar soportando lo que otras personas hagan en contra tuya. Aparte de eso, te dicen tus ángeles, tú estarás a salvo de naufragios. Por mucho que te quieran hundir, no lo van a poder conseguir. Eso es lo único que te puedo decir. No lo van a poder hacer. Así que decláralo y decrétalo en este instante. No me pueden hundir, no pueden conmigo, yo soy poder. Yo soy prosperidad, soy éxito y soy salud. Bueno, decláralo y decrétalo ya mismo. Bueno, mis queridos y mis queridas Aries, esta ha sido la lectura para ustedes en este día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz. Recuerden que los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. No se me desanimen, no se me apachurren. Vamos para adelante como el elefante.